Hola, Dios les bendiga. Vamos a continuar con los devocionales, con estas reflexiones diarias y el título de hoy es No ignoremos la palabra de Dios. Leemos en Juan 8, 31 y 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Por qué es tan importante conocer y practicar la palabra de Dios? Pablo da una de las razones en Efesios 4:14. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La verdad que nos liberta es la palabra de Dios. Por ello no hemos de ser ignorantes en ella, sino por el contrario, debemos crecer en la palabra. Segunda Pedro 3 dice: crece en la palabra de Dios. Hoy vamos a ver dos palabras claves: errar e ignorar. Primero, erran ignorando la palabra de Dios. Los fariseos y saduceos erraban. Marcos nos cuenta el encuentro de Jesús con fariseos y saduceos en Marcos 12 del 18 al 27, y tanto los unos como los otros no fueron muy honrados ni sinceros con Cristo. Ellos fueron a él para tratar de confundirle y para sorprenderlo en algún fallo. ¿Qué significa errar? Errar es andar vagando, estar perdidos o extraviados, y es así como estaban los fariseos y saduceos. ¿Por qué erraron los fariseos y saduceos? Ellos erraron porque ignoraban las Escrituras, el poder de Dios y la verdad que es Jesús. Hay dos formas de errar. Una, involuntariamente. En Jonás 4:11 vemos que Dios habló a Jonás para que predicara en Nínive, pero él se enojaba porque Dios perdonaría a los ninivitas. Después Dios le hizo entender que los de Nínive no sabían. Ellos no conocían el camino verdadero hasta que Jonás les anuncia el mensaje de arrepentimiento. Los ninivitas no conocían el mensaje. Ellos erraron involuntariamente. Hoy muchos yerran no porque quieren, sino porque no conocen la palabra de Dios, ni conocen a Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Por eso nosotros tenemos que transmitir este hermoso mensaje que conocemos y dar a conocer el Evangelio a todos aquellos que todavía no conocen de Dios. También hay otra forma de errar que es voluntariamente. En Ezequiel 33, del 30 al 32, el texto vemos que un pueblo que conoce la palabra de Dios, pero deciden ignorarlo de forma voluntaria. Los saduceos con su amigo los fariseos, bien seguro que habían hablado del tema de la resurrección, del espíritu y de los ángeles, pero decidían seguir errando e ignorando lo mismo que los fariseos en otros temas, pero ni los unos ni los otros, ni ninguno de los dos, manaba el buen espíritu de Dios para recibir sabiduría de la palabra. Esto es errar voluntariamente. Ninguno querían aprender de Jesús, ninguno querían aprender del Espíritu, solo querían ser contenciosos, querían permanecer en su ignorancia. Los saduceos no creían que había resurrección.
pero los fariseos no creían tampoco en algunas otras cosas de la palabra. Judá menospreció la palabra voluntariamente y fueron tras sus propias mentiras que les hicieron errar. Lo vemos en Amós 2:4. No menosprecies su palabra, no deseches su reprensión, como nos dice Proverbios 10:17. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Y en Santiago 1:16 nos dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Debemos crecer en la palabra de Dios. El conocer y entender la palabra de Dios puede librarnos de toda confusión y engaño. Si conocemos la palabra, vamos a ser librados de engaños, de errores que cometemos en la vida. Pues la misma palabra nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, nos enseña cómo debemos hablar y qué decir. Eso lo vemos en Colosenses 4:6. ¿Estás dispuesto a escuchar a Dios? Tenés que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Es preciso no dejarte llevar por todo aquello que, aunque te parece que es como debe ser, quizás no sea conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces vas a errar. Pues para los saduceos es posible que no hubiera resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección, pero Jesús les dijo: no erran. Debemos escuchar a Jesús y Él nos saca del error. Debemos escucharlo y creer en lo que nos dice a través de su palabra. Debemos crecer en la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo es quien nos hace crecer en la palabra de Dios. Para no ignorar, Dios nos ha concedido su Espíritu. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser libre de todo espíritu de contención y de perturbación? La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto le faltó a aquellos hombres que acudieron a Jesús vagando y divagando en sus propias mentes. Sé sabio y no des ventaja al enemigo. ¿Darías ventaja a tu enemigo que desea tu mal? ¿A quién le vas a dar ventaja en tu vida? ¿Al error o a la verdad? ¿A la ignorancia o al conocimiento? No erréis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Sé sabio y no le des ventaja al enemigo. No erremos ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Recibamos por medio del Espíritu Santo la revelación de Dios, pues la revelación de Dios nos hará entender que sus promesas son de una vida plena y total. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, como siempre decimos. Por eso no dejemos de leer su palabra, de conocerlo a Dios, porque cuanto más conocemos de Dios, más fe tenemos, más nos fortalecemos y mejor va a ser nuestra vida, porque vamos a poder tomar decisiones correctas basadas en sus consejos, en lo que la palabra de Dios nos dice. Crece en la palabra de Dios y sé libre de todo error. Mateo 22:29 nos dice: no erréis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El título de hoy era: no ignoremos la palabra de Dios.
no debemos ignorar, no debemos hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios dice en su palabra, porque Él nos ama, y aquel que nos ama siempre va a querer lo mejor, y Dios es amor, Dios nos ama, Dios quiere nuestra vida abundante, que nosotros podamos transitar en esta vida de la mejor forma posible. Por eso es que Él nos da consejo en su palabra. Debemos conocerla, debemos meditarla y debemos ponerla en práctica para tener vidas victoriosas. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Él nos vino a traer vida. Todo aquel que en Él cree tendrá vida abundante. Vamos a orar, confiando en quien es Dios, creyendo en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y despojándonos de todo aquello que nos perjudica, que nos hace mal y creyendo a lo que la palabra nos dice, porque el consejo que ella nos da es lo bueno, es lo mejor para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, qué hermoso es saber que tú nos amas. Qué hermoso es saber que tu palabra nos enseña a vivir. Por eso, Señor Santo, ayúdanos a conocer tu palabra, a tener voluntad para leer, Señor. Líbranos de todo decaimiento, de todo lo que nos impide leer tu palabra y que podamos cada día conocerte más y poner en práctica lo que tú nos dices en tu palabra. Bendito es tu nombre. Te damos gracias, Señor. No queremos ignorar tu palabra, queremos conocerla, porque queremos amarte cada día más a ti, conocerte cada día más a ti, que nuestra fe crezca conociendo tu palabra. Te amamos, Señor, te amamos y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú quieres lo mejor. Señor, queremos en este tiempo seguir clamando por los enfermos, por aquellos que te necesitan, Señor. Pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces, tú conoces cada uno de los nombres que tenemos en estas listas, Señor Santo. Por eso, líbralos del mal, sánalos. También recupera, Señor, esos hogares que están tan destruidos, Señor Santo. Oh Padre de amor, dale, Señor, lo que ellos necesitan. Esos trabajos que han perdido, que haya trabajo para cada uno de ellos, Señor. Que haya paz en cada hogar, que la violencia de los hogares desaparezca, que cada uno de ellos te conozca, Señor, y puedan tener tu paz y tu amor. Bendice cada hogar, líbralos del mal, líbralos de todo lo que los perturba, que solo tu amor reine en cada uno de ellos y sigue obrando en nuestro amado país. Bendice a las autoridades, dale sabiduría para que hagan lo correcto, que tomen decisiones correctas, Señor, que la economía se restablezca, que la producción se restablezca para que no haya desocupados, Señor, que haya puestos de trabajo genuinos. Bendícenos, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, a ti clamamos, en el nombre santo y poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana si Dios quiere.